Ya eran más de las 2 de la madrugada, y tras dar vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño, decidí levantarme para ir por un vaso de agua. Todavía se podían ver las luces de la habitación. Efectivamente, fue en esa ocasión nocturna cuando mi primo Carlos decidió que David se quedara conmigo durante un tiempo. Al enterarme de lo sucedido, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Después de descubrir la fidelidad de su esposa, su mundo se desmoronó por completo tras muchos años de matrimonio. David se vio completamente sorprendido. De forma negativa, el hijo de Carlos atravesaba una situación complicada y le resultaba difícil enfrentarla. Carlos me había rogado que aceptara diciendo: «Por favor, acéptalo». Requiere un poco de tranquilidad. Aunque no estaba familiarizado con David, era evidente que su profundo malestar se debía a la deslealtad de una mujer. Habíamos experimentado numerosos momentos de duelo en nuestra familia. Hace 7 años sufrí la pérdida de mi esposo Ricardo, quien falleció de manera inesperada a causa de un ataque al corazón, a la edad de 60 años. En un instante nos encontrábamos edificando la vivienda ideal, la cual debía estar lista en un año. Pero al año siguiente, todo se paralizó. La partida de Ricardo revolucionó por completo mi existencia. Quedé sin compañía y durante mucho tiempo he llevado este hueco en mi interior. Sin embargo, en estos días, la sensación de estar sola me ha afectado de manera más intensa. Anoche fue una velada inolvidable. ¿Te encuentras preparada? Esta narración no es común. Se trata de fronteras borrosas, sentimientos desbocados y susurros callados de una revelación que se manifestaba en cada instante de esta experiencia, la cual tiene el poder de despertar emociones profundas en tu interior, revelando sentimientos desconocidos y desafiando tus propios límites. Si esta es la clase de relato que has estado ansiosa por escuchar, no dudes en hacer clic en el botón de suscripción y activar las alertas. Para mí, tu respaldo es invaluable. Con paso pausado, me encaminé y observé a David a poca distancia, sentado y disfrutando de una película de amor en la televisión. En aquel instante, mi principal preocupación era garantizar que David hallara tranquilidad durante su tiempo aquí. Sin embargo, desconocía por completo que el destino tenía otros designios. Numerosas situaciones estaban yendo mal, y bastaría con un solo movimiento para transformarlo por completo. David se volteó hacia mí y me cuestionó. ¿Lo habías despertado? La voz que tenía mostraba una combinación de dudas y un anhelo urgente de encontrar un poco de tranquilidad. Me encontraba de pie, en mi vestido de dormir. Aunque, la verdad, eso carecía de relevancia en ese momento. Experimenté una soledad como nunca antes había sentido. Rechacé la propuesta con amabilidad, sonriendo levemente. Vine únicamente en busca de agua. En ese instante la sensación de soledad era tan abrumadora que deseaba que el momento no llegara a su fin. Quizás compartir un rato con David podría hacer que la noche se sintiera menos solitaria. Quizás ver una película en compañía podría hacerme sentir que algo en mi rutina seguía siendo habitual y que la tranquilidad aún era alcanzable. «Acércate, siéntate aquí a mi lado y disfrutemos juntos de la película», expresó David, indicando el asiento libre en el sofá. Tomar esa decisión no me resultó complicado. Deseaba disfrutar de la noche con algo de calor humano, un toque de significado. Tomé asiento a su lado. Al inicio de la película me resultaba difícil enfocarme en lo que sucedía en la pantalla. En mi interior había algo inexplicable. La presencia de David a mi lado. La postura en la que este desconocido estaba sentado y la leve ansiedad en su tono de voz. La situación era completamente distinta. Durante el desarrollo de las escenas estáticas de la película, me vi desviando la vista de la pantalla. Por un instante, al ver a la pareja en la pantalla acercándose cada vez más,
evocaba en mí recuerdos que creía haber perdido. Después, sin querer, moví la cabeza un poco y toqué levemente el brazo de David. De forma veloz, me alejé. «Disculpa». Fue lo único que pude decir, mientras mis ojos evitaban el contacto, llenos de temor. No fue mi propósito. Después de un breve momento de silencio, David asintió levemente y respondió con calma. «Está bien, no hay de qué preocuparse». Sin embargo, en ese instante, la distancia entre nosotros pareció reducirse de alguna forma. La cinta continuaba proyectándose. Sin embargo, todo parecía distinto. Ni en ese momento ni David, ni yo, éramos capaces de hallar una verdadera tranquilidad. A pesar de nuestra proximidad física, la sensación de soledad en nuestro interior actuaba como una barrera entre nosotros. Esa noche quedaría grabada en su memoria como el inicio de algo mucho más complejo de lo que había previsto. Esa instancia marcó el inicio de una transformación inminente, ya que la noche había dado un giro inesperado. Mientras estaba en el sofá, viendo una película de amor con David, no pude resistirme a sentir una fuerte atracción hacia él, a pesar de encontrarme en mi vestido de dormir, sentada junto a otro hombre. Tras haber estado sola por mucho tiempo, percibía una creciente tensión que resultaba imposible de pasar por alto. La presencia de David generaba en mí una sensación de incomodidad y me llevaba a reflexionar sobre ciertos aspectos. Quizá, debido a su larga soledad, la cercanía con otro hombre despertó emociones en mí. Resultaba confuso y extraño, por lo que le resultaba difícil comprenderlo. Sin duda, había emociones hacia David. Esa noche todo empezó a aclararse por completo. Permanecí en tensión constante hasta que finalizó la película. En ese momento me puse de pie. Me dirigí a mi cuarto y me senté en la cama sin más, permaneciendo allí un tiempo. Requería reflexionar, pero no tenía ni la más mínima noción sobre qué tema descansar, con las emociones revoloteando. No resultó en un reinicio instantáneo. Estuve dando vueltas toda la noche. La escasez de descanso me llevó a despertar temprano. Al iniciar la jornada, opté por sentarme frente al piano con la intención de calmar la intranquilidad que me invadía desde hace casi 7 años. Estuve sin compañía, y al despertar cada día anhelaba experimentar cierta normalidad en mi vida. El piano era como un compañero antiguo, aquel que me brindaba tranquilidad y me evocaba a Ricardo, mientras mis dedos se movían ágilmente sobre el teclado. Anhelaba que la mañana también me brindara un poco de consuelo. En ese momento, percibí un ruido en el exterior. Frente a la ventana surgió una figura oscura. David se encontraba caminando por la ciudad en la mañana. Al principio pasó desapercibido para mí, pero al resonar la música en el ambiente, abrió la puerta principal y cruzó el umbral. Continué tocando sin percatarme de su presencia, hasta que de pronto lo divisé, inmóvil, contemplándose en silencio. Un instante de congelación invadió mis dedos, y la intensidad en mi interior resurgió con una fuerza renovada. Sin embargo, David me dedicó una sonrisa, como si no hubiera nada mal en el mundo. Expresó con emoción lo bello que había sido. Realmente, había sido el mejor obsequio de cumpleaños que he obtenido hasta ahora. Experimenté una intensa emoción al ver a David entrar. Por un instante la habitación parecía transformarse, como si hubiéramos ingresado a un lugar distinto. Después, pronunció unas palabras con un tono sereno y auténtico, que jamás había percibido previamente. La afirmación que acabo de hacer es verídica. Haber tenido la oportunidad de contemplarte, aunque solo fuera por un breve instante, ha sido la experiencia más gratificante que he tenido en bastante tiempo. ¿Te enteraste de que hoy celebro mi 40º cumpleaños? Pronto me di cuenta de lo que esas palabras despertaron en mi interior. Aparté la vista
intentando controlar los sentimientos revueltos ante la amabilidad de su elogio. En ese preciso instante, experimenté una sensación distinta que no había sentido en mucho tiempo, lo cual me hizo percibir que algo se estaba transformando tras la emoción experimentada. Por la mañana me vi aguardando la llegada de la noche. Al enterarme de que David cumplía 40 años, sentí la urgencia de realizar alguna acción, cualquier cosa, para que la jornada transcurriera de manera habitual, pero memorable. Aunque se me ocurrió una idea, me volví hacia él y le pregunté: ¿Hoy es tu día de nacimiento? Entonces está decidido. Vamos a... ¿Qué te parece si disfrutamos de un poco de vino y cortamos un pastel esta noche? Recibí una sonrisa inesperada de David, quien, con un destello travieso en la mirada, respondió: De acuerdo, la velada podría ser entretenida. Después de detenerse brevemente, continuó con una sonrisa de sarcasmo. Sin embargo, existe un engaño. Debes volver a interpretar una pieza en el piano. Para mí, no podrás escapar de esa situación. Entre risas traté de deshacerme de la ansiedad que se acumulaba en mi ser y expresé mi aprobación con un «muy bien». Sin embargo, únicamente si descorchamos un excelente vino y realizamos un brindis apropiado. Aunque fuera un breve intercambio, su impacto en mí fue más significativo de lo que hubiera deseado reconocer. Las emociones se agitaban dentro de mí. Sin embargo, las ignoré, convenciéndome de que simplemente buscaba que todo pareciera habitual. Durante esa noche se trataba de una fiesta de cumpleaños modesta, una celebración sencilla, nada más. Sin embargo, las palabras de David fueron tan informales como impactantes, lo cual me dejó perpleja. Con esa misma mirada inocente, me cuestionó sobre mi edad. ¿45? Por un instante me quedé inmóvil. Siempre había intentado mantenerme más juvenil de lo que indicaba mi edad. Sin embargo, recibir un elogio tan sincero me sorprendió. Me resultó imposible contener una sonrisa. Respondí de forma casual, minimizando la situación, aunque era complicado disimular la leve emoción que sus palabras despertaron en mí. Experimentaba la sensación de ser arrastrada en dos direcciones opuestas, atrapada entre la ternura que me rodeaba y el torbellino de sentimientos que intentaba controlar. Al caer la noche, David y yo ya habíamos descorchado nuestra botella de vino y nos habíamos acomodado para festejar. Durante nuestra conversación nos aproximamos. La calidez que transmitía y su atención dedicada me hacían sentir cómoda. Entre nosotros existía una conexión especial, una atracción que se intensificaba con el transcurrir del tiempo en mi interior. Una voz insistía en que debía afrontar la situación como si fuera una noche común y corriente. Sin embargo, en ese momento, David alzó su copa, me dedicó una sonrisa y formuló, de manera traviesa pero con esa mirada llena de vida, la siguiente pregunta: ¿cuándo me deleitarás con una interpretación musical? Es evidente que no podrás escapar. Hubo un instante de incertidumbre, seguido de una inhalación profunda, antes de que yo pronunciara: De acuerdo, adelante. Con ello tomé asiento frente al piano y permití que la música brotara una vez más, anhelando que apaciguara la tempestad que rugía en mi interior. No obstante, al recibir cada mensaje, percibía una transformación, como si me estuvieran acercando más a él. Aun cuando me sumergía en la música, hallaba consuelo en la manera en que la disfrutaba, como si fuera lo más relevante en mi vida. Lo que creí que sería una fiesta sencilla, acabó siendo algo totalmente distinto. En ese instante experimenté una sensación de familiaridad que había estado ausente por mucho tiempo, algo auténtico. Mientras mis dedos recorrían las teclas, una sensación de confusión invadió mi mente al percibir cómo mi visión se tornaba borrosa. Cada nota musical parecía despertar emociones desconocidas en mi interior, sin lograr identificar con claridad su origen. La voz de David
apenas se escuchaba en mi cabeza, mientras experimentaba la sensación de que mi corazón y mi mente se alejaban poco a poco. Me encontraba tan desorientada que no logré identificar el momento de detenerme, mientras mis manos exploraban automáticamente una nueva melodía. De forma inesperada, David se materializó a mi lado. Puso con delicadeza sus manos sobre las mías y con una voz suave y ligeramente temblorosa, expresó: «Eres una mujer extraordinaria y tu forma de tocar el piano es simplemente maravillosa». Las palabras que dijo se quedaron grabadas en mi mente, creando una sensación de vacío desconcertante. El contacto de sus manos tibias sobre las mías lograba mantenerme estable, aún en momentos de descontrol emocional. Con un tono apacible y tranquilizador, me recordó que estaba fatigada. «Tomemos asiento en el sofá por un momento, que tengo algo especial que mostrarte». David me condujo hasta el sofá. Aún no lograba comprender lo que ocurría. Sin embargo, algo en ese instante parecía tener una gran profundidad. Al sentarme, mis pensamientos seguían revoloteando. Después, David volvió al piano. Mientras lo observaba, vi cómo sus manos se deslizaban con fluidez por las teclas y, de pronto, interpretó la canción que más me gusta. Al instante la identifiqué. Era la melodía que había adorado por mucho tiempo, aquella que siempre despertaba emociones intensas en mi interior. Al tocar, mi corazón latía más rápido. Cada nota evocaba memorias a las que no me sentía preparada para confrontar. Me senté tranquilamente, absorbiendo los sonidos que inundaban la habitación y despertaban emociones en mi interior. Pasado un tiempo, me resultó imposible permanecer sentada. La música que sonaba me hizo levantar, como si me estuviera invitando. Avanzaba con paso pausado hacia él, intentando tranquilizar la tormenta que se agitaba en mi corazón. Al acercarme y situarme a su lado, me sentí indecisa. Le pregunté con voz temblorosa: «¿Eres experto en aquello?». Mientras intentaba disimular la aceleración de mi corazón, añadí: «Además, estás interpretando mi melodía preferida». Mis palabras se quedaron en el aire, resonando en la habitación, mientras mis emociones chocaban en mi interior. «¿Quién es David?», inquirí con apenas un murmullo. «¿Estás realmente... me estás impactando?». Es la primera vez que experimento estas emociones. Me encontraba abrumada en su totalidad, con una mezcla de confusión, emoción, miedo y felicidad al mismo tiempo. Nuestros ojos se cruzaron y estábamos a una distancia tan corta que percibía su respiración. Cuando lo miré a los ojos, experimenté la sensación de estar cayendo en un universo distinto. De esta manera, el tiempo quedó congelado. Su mirada aceleraba. Los latidos de mi corazón se intensificaban y me envolvía en un cálido sentir. En ese instante, parecía que éramos las únicas dos personas en toda la Tierra. Todo cobraba sentido de una forma distinta. Parecía que todo giraba en torno a nuestra presencia exclusiva. De pronto, todo lo demás desapareció. Y de repente, todo cobró sentido de una forma totalmente distinta. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante fugaz, todo lo demás desapareció. David y yo nos encontramos solos, sin rastro de la confusión, el miedo o los pensamientos agitados que antes nos invadían. Sus manos se posaban con suavidad en mi cintura, ofreciendo un apoyo firme pero delicado, sin ejercer presión. Mis pensamientos se enredaban y no lograba distinguir si era el efecto del vino o las emociones que me invadían. No tenía la certeza de poder permanecer de pie. Sin embargo, la mirada penetrante de David me acercó más a él. Su calidez y la sensación de protección que me brindaba me otorgaron estabilidad en medio de la confusión que nos rodeaba. Con ternura, me indicó que era momento de relajarme y me condujo hacia el sillón.
Las palabras que pronunció me tranquilizaron, y sentir sus manos en mi cintura me produjo una sensación reconfortante, aunque a la vez perturbadora. Al sentarme, sus manos se quedaron en su lugar por un instante adicional, y nuestros ojos se cruzaron de nuevo. Me encontraba completamente desorientada, sin saber qué expresar ni qué emociones experimentar. La noche se volvió memorable y poderosa, gracias a la suavidad de su contacto. De una forma, aquella noche en el sofá se transformó en una de las veladas más emocionantes y memorables que he experimentado. La rapidez con la que ocurrió todo apenas me permitió asimilarlo antes de que amaneciera. Al despertar, me puse de pie y me dirigí hacia la sala. El aroma del café se colaba desde la cocina, interrumpiendo mi somnolencia. En la cocina se encontraba David, de pie y sin camiseta, preparando una taza de café. Se podía ver su cuerpo, todavía caliente y vigoroso tras la velada pasada. Y yo, al reflexionar sobre la noche, experimenté una extraña sensación que recorrió todo mi ser. En el suelo seguían dispersos mi bata y mi ropa íntima. El solo recuerdo de todo aquello me generó nerviosismo, aunque también una sensación de emoción. Pensar en la noche solo aumentó mi confusión. ¿Cuál sería el desenlace de la situación en este momento? ¿De qué manera podría comenzar a abordarla? Sin embargo, era evidente que existía un vínculo entre nosotros que jamás había experimentado previamente. Anoche, en ese instante, pareció ser el inicio de algo que tenía el potencial de transformar mi existencia de manera permanente. David volteó desde la cocina y dirigió su mirada hacia mí, con una expresión pasible y una sonrisa acogedora. Entre nosotros reinaba un silencio cargado de palabras no dichas. Mientras lo observaba, intentaba comprender lo que sucedía, qué emociones experimentaba en medio de un desorden total. Me sentía completamente desorientada, sin saber cuál sería mi siguiente paso o cómo seguir adelante. En ese instante, parecía estar totalmente aprisionada. Aunque percibía una transformación en curso y comprendía que resultaba imposible frenarla estando en esa posición, al igual que Sofía, experimentaba una combinación de excitación y desconcierto revoloteando en mi interior. Desde la noche anterior, no lograba comprender absolutamente nada. Los acontecimientos se desarrollaron a gran velocidad. Observé mi ropa dispersa en el suelo y al cerrar los ojos, moví la cabeza suavemente. La complejidad de la situación me impedía expresar mis pensamientos y emociones con claridad. Deprisa, me puse en pie y me encaminé al baño. Necesitaba tomar una ducha para despejar mi mente y escapar del remolino de sentimientos que me abrumaba. Mi bata y mi ropa íntima permanecieron en su lugar. Exactamente. El desorden no me molestaba. Solo ansiaba sumergirme en la cálida corriente de agua para huir del tumulto, aunque fuera por un instante. Al salir de la ducha un tiempo después me cubrí con una toalla. Y, de pronto, la puerta se abrió. David se encontraba de pie en ese lugar. Permanecí inmóvil por un instante. Ninguno de los dos cambió de posición. Nuestros ojos se cruzaron y se quedaron fijos en un momento tan profundo que parecía como si el universo se detuviera. Me encontraba indecisa sobre cuál camino tomar. Mis ojos reflejaban claramente la mezcla de emociones y desorientación que experimentaba en ese momento. A pesar de sentirme desprotegida y frágil, las palabras salían de mí sin control. Con cierto temblor en la voz, expresé que no comprendía la situación en absoluto. Nuestra actividad actual, a pesar de ser consciente de la situación negativa, producía una sensación similar a la de estar en un sueño. David se acercó un poco más, hasta donde yo estaba. Era evidente que en sus ojos se mezclaban diversas emociones encontradas. Ambos desconocíamos lo que el futuro nos deparaba. En ese instante tenía algo que expresar,
pero las palabras se resistían a salir. Con un ligero temblor en la voz, David anunció que el café estaba preparado. Al posar la mirada en él, pude apreciarlo. Caótico y, a la vez, sorprendentemente bello. Todo el futuro no fue algo en lo que consideré. Esa experiencia fue única para mí. Mientras tomaba asiento con mi taza de café, la incertidumbre y mi corazón seguían revoloteando junto a David. Nos miramos fijamente, evocando los momentos compartidos. Los acontecimientos se desarrollaron con tanta rapidez que me costaba mantener el paso. ¿Cuál era la acción que habíamos llevado a cabo? ¿Cuál era la emoción que experimentábamos? Deseaba expresar algo que diera coherencia a la situación. Sin embargo, me resultaba imposible hallar las palabras adecuadas, con la voz llena de tensión. David empezó a hablar, dirigiéndose a Sofía. Nuestro actuar fue completamente incorrecto. ¿Sabes lo que ocurrió? ¿Por qué permitimos que esto sucediera? Se notaba el remordimiento en su mirada, aunque también se percibía un atisbo de entendimiento. Era consciente, al igual que yo, de que la situación se había descontrolado. Sería conveniente lamentar esta situación, ¿verdad? Fue un error que nunca debimos cometer. Se produjo un momento de silencio. Después de un periodo de confusión mental, logré expresarme con claridad, aunque las cosas ocurrieron de forma acelerada. No estuvo correcto. Permitimos que las situaciones se enredaran en exceso y, a horas al reflexionar, todo esto parece carecer de lógica. Expresé que fue un equívoco que afectó a ambos. En mi corazón pesaba una carga, aunque sentí cierto consuelo al reconocer que los dos habíamos cruzado un límite. Por un instante David guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Después, su mirada se posó en mí y con voz decidida pero apacible, expresó: «Hagamos como si esto jamás hubiera ocurrido. Sofía, considero que es necesario para ambos dejar esto en el pasado. ¿Qué provecho se obtendría al extender esta situación, sobre todo cuando las circunstancias ya son caóticas? Es necesario que tengamos algo de distancia entre nosotros». Al escuchar esas palabras, algo en mi interior vibró. Estaba en lo correcto. Seguir adelante con esta situación solo causaría daño a ambos. Asentí con la cabeza y, inhalando con calma antes de responder, dije: «Quizás sea la mejor opción. Quizás debas considerar irte. Tal vez sea la alternativa más beneficiosa para los dos». David asintió con determinación. En su rostro se reflejaba la necesidad de llevar a cabo esa tarea. Es la decisión adecuada para ambos. Permanecimos en silencio por un breve instante, observándonos mutuamente. En ese instante, ambos comprendimos la relevancia de esta elección. Admitir que nuestras acciones pasadas, esos instantes sombríos, solo fueron un desacierto, y aceptar esa realidad podría representar el inicio de solucionar las circunstancias. Y, en vez de enredarnos mutuamente, optar por distanciarnos parecía ser la única alternativa para progresar. Deseo que mi relato haya sido de su agrado. El viaje ha sido realmente emocionante y me ha llenado de alegría poder disfrutarlo en su compañía. Para seguir disfrutando de relatos similares, les recomiendo suscribirse y activar las notificaciones para ser los primeros en enterarse de la publicación de futuros episodios. Además, los likes y los comentarios que recibo son de gran importancia para mí. Me siento muy inspirada cuando presto atención a lo que piensan y sienten. El respaldo que recibo es fundamental para fomentar mi creatividad. Agradezco enormemente a todos y espero encontrarnos en la siguiente narración.